En su mano que la creación sostiene. Está. Pasamos aquí. Listo, ¿qué tal, hermanos? Buenos días, Dios los bendiga. Ya estamos en la línea telefónica con el pastor Roberto Lozano. Pastor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, hermano Hugo, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Bien, pastor, contento de saludarte y pues ya listos. ¿Cómo se va el tiempo tan rápido que ya vamos en la quinta enseñanza de este estudio de apologética desde el púlpito? Y bueno, me gustaría que, pues para los que no están tan familiarizados con el tema, yo sé que hay gente que ya está esperando la enseñanza, que ya están listos para aprender, pero hay muchos que están empezando. Esta quinta enseñanza, ¿qué va a traer, pastor? Bueno, en esta enseñanza, hermano Hugo, voy a hablar de las diferentes maneras, los diferentes métodos de hacer apologética. Hay diferentes maneras de clasificar este asunto. Okay, el asunto es un poquito más complejo de lo que suena en lo que se refiere a cómo clasificar las diferentes formas de hacer apologética cristiana. Y lo que yo estoy haciendo en esta enseñanza, basándome en el material, en un libro muy bueno que yo he utilizado para mis estudios, hice una clasificación usando la clasificación no la hago yo, la hace el autor del libro y yo la sigo por ahí como referencia para este estudio. Y básicamente, hermano Hugo, lo que miramos en esta enseñanza son tres maneras generales, tres formas de hacer apologética. Y lo que yo hago en esta enseñanza, menciono brevemente de qué se trata cada uno, porque realmente es algo bien extenso. Son muchas horas de estudio para cubrir todo este tema del día de hoy. De hecho, yo tengo varias clases de seminarios para diferentes áreas de las que estamos mirando el día de hoy y no he cubierto todo. Te puedo decir que podemos estar estudiando en un par de años, ¿no? Pero lo que yo hago en esta enseñanza es introducir tres maneras principales de hacer apologética cristiana. Yo comparto mi opinión, acerca de ellas y mis críticas también. Hay una de las posiciones, es la presuposicionalista, que básicamente está ligada a lo que es el calvinismo, la teología reformada, y hago una crítica muy fuerte en esta enseñanza y más o menos doy las razones de por qué lo hago. Y bueno, eso es básicamente lo que tenemos para el día de hoy. Wow, qué tremendo. Y quiero decir a los hermanos que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, créanme que el pastor está en el mejor ánimo y la mejor disposición de contestar cada duda o pregunta. Les invitamos a que visiten el sitio mifundamento.com. Mifundamento.com. Usted lo pone en Google, mifundamento.com, y ahí va a salir el sitio del pastor Lozano. Y créanme que no todos los pastores tienen ese ánimo de contestar preguntas, de enseñar. Y créanme que tenemos una bendición en el pastor Roberto Lozano de que cualquier persona que amablemente lo contacte y le pregunte algo, el pastor se va a tomar el tiempo de contestarle. Entonces, si usted es de aquellas personas que de repente tiene una duda, no sabe y nadie le ha podido contestar, créame que el pastor se va a tomar el tiempo de ayudarle en el tema espiritual y de apologética. Pastor, una última palabra antes de meter ya la enseñanza. No, bueno, muchas gracias, sí, hermano Hugo, lo que dices, totalmente a la disposición de los hermanos para servir. Si algún hermano quisiera contactarme e incluso hablar un poco de estos asuntos, estoy a la orden ahí en la página, como tú dices, mifundamento.com, y animar a los hermanos a que miremos el estudio de la escritura y el estudio en general de los temas que como cristianos nos compete, y que le entremos a eso sin temor. Les voy a decir algo, hermanos, no nacemos aprendidos, y yo estoy pastoreando, he estudiado apologética durante varios años, y yo les puedo asegurar que yo hoy en día sigo aprendiendo. Entonces no nos sintamos
de pronto atemorizado por tantos temas que, sobre todo en esta disciplina, se ven de los que no conocemos casi que ninguno. Y empezando por mí mismo, por eso lo he estudiado, ¿no? Entonces no le tengamos temor a esta disciplina, es importante para nosotros como individuos, para nosotros como cristianos, para la iglesia. Esto nos ayuda a nosotros primeramente, pero también a nuestros hijos, Wow. a nuestro entorno. Entonces, mi mensaje, hermano Hugo, es que le echemos ganas y estoy, como tú dices, a la orden para cualquier hermano que quisiera profundizar un poco más en estos temas y en cualquier otro también. Excelente, pastor. Y qué importante lo que dices, porque te voy a contar un testimonio. Cuando yo estaba estudiando para ser pastor allá en San Luis Potosí, con el pastor Luis Ramos, llegó un hermano. El hermano es de una... ¿cómo nombrarle para no irse mal? Bueno, el hermano es de una raza indígena llamada los huicholes, aquí en México. Entonces, él recibió el llamado a servir a Dios, pero él solamente sabía hablar su idioma de los huicholes, no sabía hablar español, no sabía leer en español, pero aún así su pastor lo mandó al colegio bíblico. Y créeme que pues para él fue muy difícil, aparte de empezar el estudio bíblico, pues aprender el idioma español desde cero. Pero te puedo decir, varón, que él era un hombre de oración, de ayuno, de que él quería servir al Señor. Y ya cuando graduó, varón, era de los alumnos más destacados. O sea, pero es a lo que vamos, hermanos que nos están escuchando. No se conforma a lo que ya conoce. Pídale usted puede decir, no, es que ya estoy grande, es que ya me da flojera estudiar, o siento que... No, hermano, dice la palabra de Dios que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y el Señor es la fuente de toda riqueza de sabiduría. Y créeme que si usted en esta mañana le pida a Dios sabiduría para captar el tema de la apologética, usted puede ser un instrumento en manos de Dios para ser de bendición en su comunidad. Por ejemplo, el pastor Lozano, gloria a Dios, es bendición aquí en el radio o allá en donde está pastoreando, pero por ejemplo ahorita hay gente de Honduras escuchándonos. Por ejemplo, si ustedes, hermanos allá de Honduras, aprenden esto, se esfuerzan, allá en Honduras pueden ser unos excelentes apologistas, gente de Yucatán escuchándonos, gente de varias partes del mundo, pueden ser instrumentos en manos de Dios para esta enseñanza que van a recibir, compartirla en sus lugares de origen y ser bendición. Y lo importante, hermanos, es que toda la gente conozca y aprenda más de la palabra de Dios. Y Pastor Lozano, gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga. No te quito más el tiempo, sé que estás trabajando, pero que el Señor te bendiga y gracias por esta enseñanza que nos compartes. Muchas gracias, hermano Hugo. Si me permite comentar algo, una última palabra. Adelante, adelante. Sí, señor, gracias. Hermanos, mire, los quiero invitar a que se animen a estudiar. Ya desde la semana anterior había comentado esto y lo quisiera repetir ahorita. Estamos trabajando en el establecimiento de un seminario de modalidad presencial y virtual también. Podrán estudiar donde estén ustedes. También de manera presencial estamos organizando actividades en diferentes iglesias para ir y llevar talleres, cursos, enseñanzas, no solamente apologética cristiana. Estamos hablando de teología sistemática, estamos hablando de estudios bíblicos, hermano Hugo. Entonces, los animo, hermanos, a que si alguno quisiera saber más de esto, ya, y gracias a Dios que ya tenemos diferentes opciones, cada vez vemos que tenemos más opciones para estudiar en línea y todo esto, okay. Pero este seminario en el que estamos trabajando, les voy a decir que es único en el sentido de que, aunque estamos estudiando Biblia, teología sistemática y apologética, el seminario tiene un enfoque bastante apologético. Cuando estudiamos teología sistemática, enseñamos las bases para la defensa de la fe desde la misma teología sistemática, sin saltar a la apologética como tal. Entonces, la propuesta del seminario está, hermano Hugo, te digo que diferente, okay, a los seminarios que nosotros tenemos en nuestras iglesias. Okay, es un seminario que tiene base en la iglesia Bautista La Gracia en New Paris, Indiana, que es la iglesia que yo pastoreo, y estamos abriendo esa oferta en línea y, como te digo,
como lo digo a los hermanos, tenemos una propuesta académica un poco particular. Entonces, el propósito es poner, hermanos, un granito más de arena, buscar servir, ampliar de alguna manera la oferta académica que tenemos hoy en día, para complementarnos, para ayudarnos los unos a los otros. Entonces, si alguno quisiera saber más de esto, siéntanse en la libertad de contactarme. En un principio, como ya se mencionó, en esa página mifundamento.com, y yo estaré con mucho gusto atendiendo cualquier pregunta, cualquier comentario. Sí, de hecho, estoy ya poniendo aquí en los comentarios, hermanos, de aquí del Canto del Gallo, la página, para que usted la visite. Ya está, mire, ya la puse, mifundamento.com, nada más haga clic en el link y ahí va a estar. Pastor Lozano, muchas gracias, que tengas bendecido día y que el Señor te siga dando esa sabiduría para seguir enseñando. Buen día, pastor. Amén, buen día. Amén. Y bueno, ya quedamos con el pastor Roberto Lozano. Vamos a poner ya la enseñanza, la quinta enseñanza de apologética desde el púlpito. No sin antes enviar un fuerte abrazo y un saludo hasta Honduras a los esposos Euseda, pastor Roberto y su esposa. Buenos días, Dios le bendiga. También mi hermana Rosy Moreno nos comenta que mañana es su cumpleaños. Qué bendición, hermana Rosy, Dios le bendiga y Dios le fortalezca, que ya esté mejorcita de salud. La hermana Ale Saldaña envía saludos, el hermano Lalo y la hermana Mari Urbina, amén. Y bueno, vamos rápido al hermano Silverio. Buenos días, hermano Silverio, ¿cómo anda? Dios le bendiga, siervo allá hasta Georgia. Un fuerte abrazo a mi hermano Silverio y a su equipo de trabajo, que Dios le bendiga. Vamos rápido ya con la enseñanza, la quinta parte, métodos de apologética, esperando sea de bendición. Y ahorita continuamos con más del Canto del Gallo. Así divino solas y deseas que crezca tu fe, pero te es menester alma y cuerpo traer al altar cual ofrenda tu Rey. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas, y sus ricas delicias de amor, para andar con Jesús y gozar de la luz y vivir libre de la maldad. Lleva presto al altar para lo que tengas a su voluntad. Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás, un amor cual las ondas del mar, y verás lo que es el sentarte a sus pies, cuando traigas tu todo al altar. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas, y sus ricas delicias
de Buenas tardes y bienvenidos, ¿verdad?, a esta quinta, a este quinto tema que vamos a tener en nuestra serie de introducción a la apologética cristiana. Quiero invitarlos a que vayamos a nuestras Biblias, por favor, a el libro, a la primera carta de los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 20 al 22. 1 Corintios 9, 20 al 22, dice la palabra de Dios. Si me acompañan con su vista, yo leo, hermanos, dice la palabra de Dios: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y vamos a ir al versículo 23, terminando ahí, dice: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Vamos a orar. Señor, gracias queremos darte por este tiempo, Señor, que nos permite reunirnos con este estudio, en esta introducción a la apologética cristiana. Mi Dios, primero te doy las gracias por el privilegio que me das de llevar adelante esta enseñanza, pero mi oración, Señor, es más que tú, Señor, nos dirijas en este estudio, primeramente a mí. O sea, muchas veces estos temas pueden ser complicados, quizás un poco académicos, diferentes, mi Dios, a lo que estamos acostumbrados a recibir en la iglesia. Por lo que yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, se reúna con nosotros y que sea Él, Señor, quien nos traiga convicción, entendimiento, Señor, de tus temas. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, este pasaje en 1 Corintios ha sido un pasaje que a mí me ha motivado mucho a la tarea apologética. Déjenme decirlo de esta manera. Me ha motivado mucho a estudiar la tarea apologética, a profundizar, a mirar, porque el apóstol Pablo, conocemos, ¿verdad?, su obra al verla ahí en el libro de los Hechos, ¿okay?, cómo va avanzando en la construcción de la iglesia, y después en sus diferentes cartas, toda la doctrina, toda la teología que se desprende de ahí. Fue un hombre usado grandemente, ¿verdad?, por un gran Dios. Y él nos deja estas palabras acá, y él se hace como el camaleón, ¿okay? Está queriendo ser de lo que puede hacer, ¿verdad?, para ser copartícipe, ¿okay?, del Evangelio. Y eso, ¿verdad?, aplica mucho también a nuestros misioneros, cuando se van a países con culturas diferentes, con idiomas diferentes. Okay, y aunque no estamos hablando quizás de un caso, una aplicación exacta a lo que estamos mirando acá, pero el espíritu es de ir, okay, y predicar el Evangelio, de ir y prepararse, de ir y hacer los sacrificios que hayan que hacer para ir a llevar el mensaje de Dios al mundo. Hoy estamos mirando los métodos de la apologética cristiana. Hemos visto ya diferentes temas en las semanas anteriores. Okay, haciendo una introducción, vimos un poco de historia, hablamos de la metapologética hace 2 semanas atrás, y la semana pasada hablamos hasta de un tema un poco, incluso un poco más complejo, la lógica. Okay, pero hoy vamos a hablar de los métodos de apologética, y voy a referirme un poco a la enseñanza que tuvimos hace 2 semanas atrás, cuando, hablando de metapologética, okay, yo decía que al hablar de metapologética, lo que se hacía era que se trataban preguntas, métodos, conceptos, fundamentos, okay, de los sistemas apologéticos, de las cuestiones
principales que hacen que un método apologético sea ese método apologético. ¿Okay? Y mirábamos que habían preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la fe y la razón? Si mi respuesta, dependiendo de mi respuesta a esa pregunta, eso me iba a dar a mí una posición dentro de la forma en que yo tengo, o de la manera en que yo entiendo para hacer apologética cristiana. Hablábamos de la naturaleza de Dios y la mente humana, el rol del Espíritu Santo en la apologética, ¿okay? Que está de más decir, hermanos, que el rol del Espíritu Santo no es solamente dentro de la tarea apologética, pero el rol del Espíritu Santo debemos considerarlo en todas nuestras vidas. Okay, en todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que vamos en la cama, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, los que estudian en sus estudios, ¿verdad? Con la familia dentro, fuera de la iglesia, en nuestras comunidades. Debemos buscar siempre la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, la naturaleza de la verdad. Y finalmente estábamos mirando cuál es la tarea de la apologética, cuál es el propósito de la apologética. Okay, entonces, la respuesta que nosotros demos a estas preguntas determinan nuestra tendencia hacia un modelo apologético u otro. Ahora vamos a entrar un poquito más en terreno acá. Okay. ¿Cómo nosotros clasificamos la apologética cristiana? ¿Cuáles son los diferentes modelos, las diferentes maneras? ¿Hay una escala o hay una tabla única que nos diga cuáles son los modelos y que lo podamos ver con claridad? La respuesta es no. ¿Okay? La respuesta es no. La realidad es que hay una variedad de métodos, ¿okay? Conceptos y fundamentos que ha hecho que no exista un orden específico o exclusivo, o digamos un orden universal de clasificación de la tarea apologética. Yo para este estudio, hermanos, hasta ahora he estado usando un par de libros, pero uno de ellos se llama Pensando acerca de la apologética cristiana, que en inglés, de hecho el libro es en inglés, es Thinking About Christian Apologetics. ¿Okay? Y el autor se llama James Bailby. Trabajando con ese libro, hermano, es que yo he estado sacando algunos de estos temas por una razón, porque cuando yo estudié esto, lo hice con varios libros, y uno de los libros que yo he conocido que son buenos hablando de la disciplina como tal, ¿okay? Es este libro. Fíjense que yo he hecho énfasis en lo siguiente: no estoy hablando del contenido de la apologética cristiana, estoy hablando de la disciplina como tal. No estoy hablando de lo que se dice cuando se habla o cuando se hace apologética cristiana, ¿okay? Sino que yo he estado hablando en sí de lo que es la apologética como tal, la disciplina, distinguir una cosa de la otra. ¿Okay? A partir de la semana que viene voy a empezar a tocar sí contenido, pero hasta ahora lo que he hablado es de la disciplina como tal. ¿Okay? Entonces, usando el libro de Bailby, hermanos, como una guía nada más referencial, él hace una clasificación ahí de tres tipos de estrategias a la hora de hacer apologética cristiana. Hablamos de estrategia evidencialista, estrategia presuposicionalista y estrategia experiencialista. Lo voy a decir de esta manera: una estrategia que se basa en evidencias, una en presuposiciones y una que se trata en experiencia. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es, muchachos, voy a hablar un poquito de esto para que miremos o tengamos un entendimiento general de lo que son los diferentes modelos y por qué. Y voy a traer algunos pasajes en la Biblia y yo voy a dar unas reflexiones, verá, lo que yo pienso de todo esto, ¿ok? Lo voy a compartir con ustedes. Pero vamos a comenzar con la estrategia basada en las evidencias, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de estrategias basadas en evidencia, ¿a qué creen que nos referimos? Cuando vamos a hablar de apologética. Voy a dar un paso atrás aquí nomás para refrescar esta idea. Cuando nosotros hablamos de apologética, estamos hablando de hacer defensa de la fe. Estamos hablando, hermanos, de que nosotros vamos y queremos predicarle a una persona el evangelio, pero esa persona está cerrada a escuchar el evangelio.
Porque puede que tenga que usted sea parte de una religión diferente, ¿ok? Y tenga un compromiso con alguna religión. O puede que en el caso suyo no tenga un compromiso con alguna religión, pero que tenga un desconocimiento real de lo que es el cristianismo. Lo que conoce el cristianismo es por lo que ha escuchado, ¿verdad? En su ambiente. Bueno, puede que sean personas que en algún momento se hayan querido acercar al cristianismo y fueron heridas, ¿ok? Y ahora rechazan. Tienen un resentimiento contra alguna persona que se hizo, que en nombre del cristianismo se acercó a esa persona y de alguna manera la dañó. ¿Ok? O puede que esté resentida contra alguna iglesia o algún grupo de personas, ¿verdad? Del cristianismo. Hay muchas razones, hermanos, por las que las personas se alejan de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos y vamos a ayudar a las personas a dar ese paso para acercarse a Cristo, cuando una persona puede que tenga preguntas acerca de la fe, ¿okay? Cuando nosotros respondemos, hermanos, a esas preguntas, esa práctica de responder a las preguntas de las personas, eso es apologética. Eso es defensa de la fe. Oye, pero es que yo no creo que Cristo sea Dios. Mahoma, ¿verdad? Es el profeta de Dios. Y entonces cuando nosotros vamos y vamos a dar una respuesta a esa gente, bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, un misionero que está en un país musulmán, por decir algo, ¿ok? Es un cristiano que de pronto no tiene mucho interés en aprender acerca de ciencia, para ir a predicar el evangelio en ese país. De pronto esa persona, ese misionero, necesita ir y comprender la cultura de ese país, necesita comprender la religión musulmana y poder hacer ese contraste, porque Jesús sí es Dios. ¿Qué es lo que dice el Corán acerca de, por ejemplo, de Jesús? Que lo puedas poner en la mente del musulmán, no aceptar a Cristo. Entonces traer argumentos. Y te voy a decir algo, pueden haber argumentos históricos, de que de repente una persona se le diga, mira, es que yo no estoy hablando, ok, de milagros o de un hombre que de la nada salió, pero mira, es que hay argumentos, hay historia, hay arqueología que habla, hay escritos no cristianos que hablan, por ejemplo, de Jesucristo. Y dicen, ¿verdad? Escritos de, por ejemplo, Flavio Josefo, ¿verdad? Un escriba judío del primer siglo, hablando de Jesús, el que hacía unos milagros, y habla de unas características de su personalidad. ¿Verdad? Entonces hay material, hay información allá que uno puede tomar para ayudar a aquellas personas a derrumbar esas barreras para que estén más receptivas a recibir lo que nosotros tengamos que decirle acerca de Cristo, de la verdad de Cristo. ¿Ves? Entonces eso lo hacemos, ¿verdad? Eso es apologética externa, es cuando nosotros vamos, ¿ok? Pero cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, en el que nuestros hijos van a la universidad, ¿ok? Se consiguen con un mundo anti-supernaturalista, o digamos un mundo naturalista, ¿ok? Escéptico de las cosas de Dios. Nosotros tenemos que ayudar a nuestro hijo a entender cosas como que, por ejemplo, oye, si nunca ha habido tal cosa como que un muerto regrese a la vida, ¿ok? ¿Cómo entonces me vas a explicar a mí científicamente que Jesús regresó? Porque en la universidad me están enseñando de que eso no tiene sentido. O me están enseñando de que no hay creación, sino hay una evolución a partir de un punto que se conoce como Big Bang. Entonces nosotros agarramos y a nuestros hijos, eso nos puede estar sucediendo aquí en nuestro país, aquí en los Estados Unidos, y nuestros hijos necesitamos enseñarles esas cosas antes que lleguen al punto en el que sean confrontados y su fe se va a tambalear. Entonces, como por donde lo mires, la apologética es eso, es ir ya sea de cara externa al mundo allá afuera, hablarle, por ejemplo, a un musulmán, ¿verdad? Como internamente a nuestros hijos capacitarlos para que ellos puedan mantenerse firmes en la fe ante los ataques que le van a venir cuando él salga del nido, cuando él salga de nuestros hogares. Entonces la apologética es eso. Lo que sucede es que a veces le damos estos títulos tan rebombantes y se maneja de una manera que muchas veces yo creo que es incorrecta, y eso ya yo lo hablé previamente.
Ok, pero eso es la apologética. Ok, entonces cuando venimos y vemos estos tres tipos tres tipos de estrategia. La estrategia evidencialista. ¿Qué creen entonces que se trata la estrategia evidencialista? ¿Quién dice algo? A ver. ¿La historia? ¿Ah? ¿La historia? Más o menos sí, pero sí. 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 Respuesta es sí. Voy a hablar ahorita de una subdivisión acá, pero sí, eso está dentro de las evidencias. Algo más, aparte de la historia. A ver. Testigos y o testimonios. ¿Testimonios? Más o menos. Arqueología. ¿Arqueología? Muy bien, muy bien. Arqueología sí. Bien. Vamos a ir a una que es experiencia, de la experiencia, y nos vamos hacia esa línea por ahí. Alan, ¿cierto? Hacia esa línea, va por ahí. La evidencial trata de evidencias arqueológicas, históricas, argumentos filosóficos, argumentos científicos, ¿ok? Son evidencias. Entonces, nosotros tenemos dentro de la estrategia basada en evidencias, ¿okay? Este autor lo califica en tres partes: la clásica, la histórica, ¿okay? Y la acumulativa. Y ya les voy a explicar en conciso, de manera concreta, en qué consiste cada uno. Nosotros tenemos un montón de evidencia. Hemos escuchado hablar, por ejemplo, de los argumentos. Se ve mucho hoy en día en las redes sociales. El argumento ontológico, el argumento cosmológico, el argumento tal, el argumento cual. Okay, son argumentos, algunos con un fundamento científico, otros con un fundamento filosófico. Hay diferentes argumentos. Okay, y esas son cuestiones, esos son contenido de lo que se usa como estrategia, okay, para hacer apologética. Hazte de cuenta que te compras una pistola, okay, y la cargas con balas. Un argumento es una bala. La pistola es la disciplina de la apologética cristiana. Yo estoy hoy en día, he estado hasta ahora explicando cómo es la apologética cristiana, cómo es una Sig Sauer 9 milímetros, modelo tal y cual. ¿Okay? Entonces les estoy explicando cómo es la apologética cristiana. Después se habla de lo que dispara la apologética cristiana, ¿okay? Que son estos argumentos. Cuando hablamos de evidencia, estamos hablando de las balas que van dentro de la pistola. Este tipo de argumentos que me están diciendo. Entonces, fíjense qué pasa. En general, la estrategia de la evidencia es tener evidencia. Hay varios modelos. Primero, la apologética clásica. La apologética clásica, como su nombre lo indica, hermanos, es una apologética que ha sido practicada desde siempre. Tiene, como decir, un antiguo pedigrí. Es clásica, es un modelo clásico, ¿okay? Para hacer apologética cristiana. ¿En qué consiste la apologética clásica? Es un modelo que tiene dos pasos. ¿Okay? Un paso, el primer paso, es hablar de la existencia de Dios, y otro paso, el segundo paso, es hablar de la veracidad del cristianismo. Y ya les voy a explicar en qué consiste esto. Digamos que una persona, nosotros queremos hablar con una persona y le decimos: Jesús murió en la cruz para salvar tus pecados. Jesús es Dios y Él murió en la cruz para salvar tus pecados. Y esa persona no conoce de Dios. Es que ni siquiera cree en Dios. ¿Ves? Entonces, lo que la apologética cristiana hace, si digamos que si hay esa conexión con la persona para discutir acerca, ¿okay?, de lo que es Cristo como Salvador, ¿okay?, entonces dice: pero es que yo ni siquiera creo en Dios. Entonces, ¿y en quién crees tú? Bueno, es que yo creo en la ciencia. ¿Ok? Entonces, un apologeta
saca de su bolsillo esa bala, que es ese conocimiento en ciencia. Ok, ¿en qué crees tú? ¿En ciencia? Ok. Yo creo que Dios creó el universo. ¿Y tú? No, yo no creo que Dios creó. Yo creo que fue un Big Bang. Ok. Entonces, yo tengo cierto conocimiento en el tema del Big Bang y todo esto. Y yo empiezo a entablar una conversación con la persona. ¿Sabes que el Big Bang, según el Big Bang, es un punto que empezó una explosión y se va expandiendo? Ok, sí. Ok, entonces si nosotros vamos a hacer un ejercicio, vamos a empezar a venir hacia atrás y vamos a llegar al punto ahí inicial donde comenzó todo según el Big Bang, que es lo que tú crees, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué había antes del Big Bang? Bueno, es que la ciencia no lo ha podido determinar. ¿Cómo de la no materia se genera materia? ¿Cómo del no espacio se genera espacio? ¿Cómo del no tiempo se genera tiempo? Tú has visto esa repetición, la misma mentalidad que van a tener en la universidad el chamaco que dice es que nadie ha resucitado, ¿ok? ¿Cómo va a resucitar un tal Jesús? Bueno, yo te voy a hacer la pregunta, si nunca se ha demostrado que de la nada sale algo, ¿cómo tú me dices entonces que de la nada hay una creación total? Y entonces uno habla con esa persona en sus términos, ¿ok? Porque no cree en Dios, y él cree en la ciencia, esa persona. De pronto no es el caso, quizás hay uno que es un creyente musulmán y el tratamiento es diferente y hay que darle un tratamiento de por qué Cristo sí es Dios y hay que armarse de argumentos para dar una respuesta sólida que de alguna manera no parezca como una historia caricaturizada de que uno no entiende lo que está sucediendo, sino uno tiene que decir las cosas como son realmente. Ok, entonces viene y le dices a la persona eso de que entonces llegue ese punto. ¿Y cómo explicas tú entonces que de donde no había algo, sí existe algo? Y entonces la persona se va a quedar pensando de pronto, y si es honesta, ok, en su conocimiento te va a decir no sé. Y entonces tú abres tu Biblia y le enseñas Génesis 1:1 y le dices, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y esa persona fue salva ahí? No. Pero lo que hiciste es que le serruchaste un poquitito de la patita de la silla. Ahora se le tambalea su sistema de creencia. Mi sistema de creencia no me da respuesta a ese punto, cuando el sistema de creencia del cristiano sí lo da. En el primer versículo de su Biblia. ¿Se cumplió ahí la tarea apologética? Sí, señor. Porque la tarea de la apologética es acercar a la persona un poquito más a Cristo. Y tú acercas a la persona un poquito más a Cristo cuando tú le alejas un poquito de su sistema. Cuando tú le inyectas la duda en su propio sistema de creencia, se te está abriendo la ventana para que, ok, ¿y ahora qué más? ¿Lo ves? Eso es lo que hace la tarea apologética. Entonces, vengo yo y le voy a hablar a alguien de que Cristo es Dios y él no cree en Cristo. Entonces, estoy yo primero en la apologética clásica tratando de establecer la existencia de Dios primeramente. Dios existe. ¿Okay? Y les voy a decir algo, eso no es de un día para otro. Puede que tarde muchas conversaciones, o de una, él diga, ¿sabes qué? Como que parece que sí hay un Dios. ¿Okay? Y después que hay un Dios, entonces escúchame, ya en su mente ya es viable hablar, oye, espérate, hay una palabra de Dios. Hay un hijo de Dios, que tú le estás abriendo la palabra de Dios, hablándole del hijo de Dios, pero él no cree en Dios. Entonces, ¿por qué vamos a hablar con una persona de una palabra de un Dios que no existe o del hijo de un Dios que no existe? Vamos a establecer primero el Dios que sí existe, y cuando él está ahí dice, bueno, parece que sí hay un Dios. Ahora déjame hablarte, segundo paso. Ya que crees en Dios, hay diferentes sistemas teístas. El cristianismo, el islam, el judaísmo. Ahora, dentro del teísmo, ¿por qué el cristianismo es verdad y no el islam, no el judaísmo? Vamos a sacar la siguiente recámara de balas. Vamos a hablar arqueología, vamos a hablar de historia. Es que tú quieres venderme a mí un milagro, que lo de Jesús es un milagro. No, te voy a hablar de hechos históricos. Y no los voy a hablar acá porque no es el punto, pero hay una cantidad de argumentos históricos que te llevan, que hay escritos no cristianos que hablan de que había un hombre llamado Jesús, fue un líder, movió, hizo milagros, hizo cosas, murió y después mucha gente dijo que lo vio después de haber sido resucitado.
Y eso está escrito en libros de historia. No te estoy hablando de milagros. No te estoy pidiendo que creas en lo sobrenatural, en un mundo naturalista. Pero ¿te gustan los hechos? Te estoy hablando de historia. Y la historia dice que hubo todo esto. Llámalo como lo quieras llamar. Milagro, historia, lo que lo quieras. Pero estoy hablando de hechos históricos. Que en ese momento, entonces tú llegas, ¿ok? Y tú estableces el caso y dices, y ahí están hechos históricos. Y entonces la persona va a pensar, ¿dónde está la clave de todo esto cuando nosotros hacemos apologética? No perdernos dentro de la conversación apologética. Nosotros tenemos que, apenas se nos abra la rajita así, predicar el evangelio, hermanos. Porque el poder de salvación está ¿en dónde? En el evangelio. No en la evidencia, no en la bala que usamos dentro de la apologética. Eso es una ayuda que hacemos para que la gente esté más abierta a que nosotros le prediquemos el evangelio. Yo no espero hasta el momento que él diga, estoy totalmente convencido ya, ahora sí te voy a explicar el evangelio. No. De hecho, cuando una persona a mí me dice, oye, ¿sabes qué? Me quedé pensando en eso que dijiste, lo de en el principio, creo 10, quiero saber más. Ah, ¿quieres saber más? Te voy a decir más, pero escúchame. La Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Ok? Que el pecado nos separa de Dios y nos da vida, vamos y tenemos una muerte espiritual que la vamos a pasar en el infierno. Pero la buena nueva es que Jesús murió por nuestros pecados, por redimir nuestros pecados. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, venimos a Él tiene el poder de salvarnos y entonces darnos vida eterna. Entonces, si tú confesases el nombre del Señor, serás salvo. Y ya se le predica el mensaje del evangelio. Ya pusiste la semilla del poder del evangelio ahí, en el medio de la tarea apologética. Eso no quita que después, ahora vamos a discutir, ¿ok? El siguiente paso acá. Y es un proceso de invertir tiempo en la gente. Tiempo en la gente. Y la gente siempre va a tener preguntas y uno tiene que venir con respuestas. Y cuando la gente venga con preguntas y nosotros no tenemos la respuesta a eso, lo más honesto que podemos hacer es decir, ¿sabes qué? Es una buena pregunta, no tengo la respuesta. La próxima semana vengo con una... Voy a mirar un poquito más. Sé que hay algo por ahí, pero no lo controlo muy bien. La gente va a valorar nuestra honestidad. No eres un charlatán que te la quieres tirar, que te la sabes toda. No, somos todos terrenales que no sabemos toda. Entonces, muchachos, eso es la apologética clásica. La apologética clásica es establecer primero la existencia de Dios, después la veracidad del cristianismo. Apologética histórica. Hay una apologética histórica. Son hermanos que ellos han tomado como principio de que, mira, las evidencias históricas son tan suficientes, ¿ok?, para demostrar la veracidad tanto del cristianismo como de la existencia de Dios. Porque si yo te demuestro a ti todo lo que te estoy diciendo de Cristo como evidencia histórica, bueno, te estoy demostrando que Él es Dios y que también Dios existe, porque eso lo puede hacer solamente Dios. Entonces, la apologética histórica lo que hace es que en lugar de 2 pasos, es un solo paso. Y son con argumentos históricos. Son hermanos que están solamente mirando los argumentos históricos, pero son evidencias. ¿Okay? Hay una apologética que es de casos acumulados, ¿okay? Acumulativos. Eso es que llega mi cumpleaños, ¿ok? Y yo les digo, miren, me compré una pistola 9 milímetros y quiero que ustedes me traigan de cumpleaños, me regalen cajas de balas, ¿ok? Y ahí me llegue el Omar, me trae 200, Darwin allá que está bien contento conmigo, me trae 1000, ¿verdad? Y viene por allá Juan y me trae 50. Y ahí tengo yo. No, y tengo ahí 4000 balas ahí en una gaveta para empezar a disparar para todos lados. ¿Ok? Para hacer mis prácticas de ahí en la casa. Entonces, el caso la apologética de casos acumulativos, lo que es que yo creo que Jesucristo está y ¡pah! Y lanzas el balazo. Y es que yo no sé, y ¡pah! Y lanzas el balazo. Tienes un montón de argumentos y estás disparándole a todo. ¿Ok? A todo le estás disparando. Porque tienes base. Y entonces tú dices, esta persona, su punto particular es este, voy a atacar ese punto directamente. No importa si cree en Dios o no. La pregunta de esa persona es esta y voy a ir a responder ahí. ¿Ok? Entonces lo que tú vas haciendo es que vas acumulando un argumento con otra bala, hasta que le haces un boquete al centro de la mira ahí. Y con esta persona lo que se hace es eso. Se le va acumulando evidencia hasta que la persona
esté abierta para que se le predique el Evangelio. Recordemos siempre, esta tarea es abrir la puerta para predicar el Evangelio. ¿Cuál es el problema para mí con este modelo acá, con esta práctica? Yo me he dado cuenta que mucha gente argumenta por argumentar. Una persona quiere hablar contigo para demostrarte que tú estás mal o para demostrarte lo poco, lo mucho que esa persona sabe, pero nunca su propósito es un genuino interés en conocer más de la fe. ¿Ves? Entonces, el problema con el caso acumulativo es ese, que nos limita a ser estratégico, por decirlo así, a manejar la situación nosotros mismos, ¿ok? Sino que dejamos que la persona vaya y estás más expuesto a que caigas en ese juego de fallar en dar, de fallar en tener el control de la situación en el que tú sabes que estás moviendo. Porque hay un punto, hermanos, que hay que reconocer de que hay que dar un paso atrás y dejar a la persona tranquila. Es decir, es que esta persona reconozco que no quiere saber nada y lo que está es, como dice la Biblia, necio. ¿Verdad? Una tras otra, tras otra, tras otra. Y hay que tener cuidado porque Dios nos va a demandar nuestro tiempo. Si nosotros dedicamos mucho tiempo con una persona necia y hay gente allá necesitando y nuestro tiempo lo estamos quitando de acá, de allá, para dedicarlo acá y estamos a un punto, si nos llega el entendimiento de que es una necesidad, hay gente que, no puedo clonarme, entonces voy a atender a esta persona y no a esta persona, ¿verdad? Si ese fuese el caso. Entonces, esos son, hermanos, eso es lo que es, digamos, la estrategia evidencialista. Voy a hablar de la estrategia presuposicionalista, ¿ok? Esta estrategia, esta forma de hacer apologética, y es que yo estoy usando este libro como una guía. Esto existe, pero les voy a decir qué pasa. Esto es la manera de hacer o de entender la apologética desde una perspectiva calvinista, para reducirlo de esa manera. El presuposicionalismo es, en otras palabras, teología reformada o calvinismo. Eso es lo que es. No es un sinónimo, pero es una cosa con la otra. ¿Okay? El presuposicionalismo no tiene nada que ver con las evidencias o con estos argumentos que estoy hablando yo, por ejemplo, de la apologética clásica y todo esto. ¿Okay? Y hay una razón en esto, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Y aquí me tengo que meter un poquito, digamos, con la teología reformada. ¿Okay? El punto de ellos es que la pecaminosidad en la persona, ¿okay?, que se manifiesta como rebelión ante Dios, no le permite tener un entendimiento de la realidad. El pecado ha nublado la mente de la persona. ¿Ves? El calvinista más extremo, por decirlo así, porque hay diferentes niveles, dice de que una persona, bueno, el calvinismo en general, ¿ok?, dice que una persona no puede venir a decidir por Cristo si Dios previamente no lo ha elegido para eso. ¿Ok? Dios lo tuvo que haber elegido porque la persona el pecado lo ha dañado a tal punto que no tiene la capacidad de hacer esa elección por sí mismo. ¿Ok? El problema ahí está en la T del tulip. El tulip, hermano, es el sistema son los puntos, es el acrónimo de 5 palabras, ¿ok?, que resumen puntos fundamentales del calvinismo respecto a la doctrina de la salvación. ¿Ok? La T, que de Tulip, la primera, es total, depravación total, pero en inglés comienzan por total. ¿Okay? Y con esto los calvinistas, ¿verdad?, los reformados, lo que afirman, hermanos, es que el pecado ha afectado a la persona a tal punto, ¿okay?, a su mente, su voluntad, sus emociones, todo, ¿okay?, que los seres humanos nacen en un estado que los hacen incapaces de venir a Dios por su propio esfuerzo. ¿Okay?
Y hay un versículo, hermanos, que dice ahí, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es una verdad. El pecado nos ha quitado, nos ha tumbado, ¿verdad? De la gracia, nos ha sacado de la comunión con Dios y nosotros necesitamos al Salvador para eso. ¿Ok? Pero la depravación total, según esta doctrina hereje, y esto lo digo con mucha fortaleza y con mucha convicción, ¿okay? De que el hombre no puede elegir, ¿okay? a Dios, es una herejía. Es una interpretación incorrecta de la palabra de Dios. Porque en Romanos 1:18 al 20, voy a leer, dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No tienen excusa. Entonces, si la Biblia está poniendo al ser humano que no tiene excusa para no buscar de Dios, no me puede decir que Dios entonces no lo eligió, porque entonces hay una contradicción bíblica y Dios no se contradice. Dios pone responsabilidad en los hombros del ser humano de venir a buscar a Dios. Cristo murió en la cruz por todo aquel que en Él creyese. Y nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros vamos y hacemos tarea apologética para romper, agrietar los muros, las paredes que están ahí, que separan, verá, a la oreja de la persona con nuestra palabra, de llevarle el mensaje del Evangelio. Eso es la tarea apologética. Ir, buscar y abrir una grieta por algún lado. Y mira, Cristo te ama. Eres un pecador. Verá, y nosotros tratamos de una u otra manera, ¿ok? Recuperando ese espíritu de Pablo cuando él se hacía a los judíos como judío y aquel como aquel, y hacía lo que tenía que hacer con un propósito. A ver si alguno se salvaba para ser copartícipe del Evangelio. Entonces, cuando esta gente piensa de que la gente no puede venir a Cristo, ¿verdad? Porque Dios no lo ha elegido, entonces entiende el espíritu del cristianismo está muerto. La obra de Dios acá es que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido mucho de lo que la Biblia nos enseña, es lo que quiero decir. ¿Verdad? Hay diferentes niveles o diferentes tipos de presuposicionalismo dentro de este grupo. ¿Okay? Hay uno revelacional, uno racional, uno práctico. Todos de diferentes maneras tienen su distinción ahí. ¿Okay? Tienen una distinción. Pero en el fondo, hermano, el asunto, ¿okay? Es que la depravación total que estas personas interpretan, ¿okay? Hace a la persona incapaz de venir. Entonces, este es el punto. Si tú eres un calvinista y tú crees que Dios elige a las personas, en lo muy profundo de tu cabeza está la idea de que independientemente de lo que yo haga o no haga, esa persona está destinada a ser salva. Entonces, si tú tienes eso en tu mente, ¿okay? Realmente tú vas a hacer una tarea apologética. Tú vas a hacer un esfuerzo por ir y predicar, ¿verdad? Redarguir a tiempo, fuera de tiempo. ¿Verdad? Una persona que vas a tener un hambre de ir y compartir el mensaje del Evangelio con el mundo. Y ese es uno de los problemas que sucede, de los resultados que hay con esta teología. ¿Okay? Fíjate que ya antes de pasar al siguiente, cuando una persona, digamos un apologeta presuposicionalista, ¿okay? Va a hablar con alguien acerca de Cristo, ¿okay? Si va a ser apologética, ¿okay? Ellos parten de la idea de que la manera de mostrar a Dios, ¿okay? Es que la persona tiene que aceptar la Trinidad, tiene que aceptar la Biblia. Tiene que decir, mira, para que tú entiendas lo que yo te voy a decir, básicamente tú tienes que ser salvo. Ya tú tienes que... Entonces, porque en mi mente estás tan depravado que no tienes la posibilidad de entender nada de lo que te voy a decir.
Y cuando las personas van y argumentan con otros, sucede que la argumentación o la conversación a cierto punto, ¿ok?, el calvinista va a reducir a lo absurdo, a algo absurdo, la posición del no cristiano. El no cristiano, su posición para el calvinista es absurda. Es absurdo. Estoy hablando del calvinismo de mayor nivel, de mayor extremismo. ¿Okay? Eso va variando. Al final siempre hay la idea de la presuposición bíblica o de la presuposición de la necesidad de ser salvo previamente. ¿Okay? Pero el punto es de que en el fondo del vaso nos conseguimos en este sistema reformado que el argumento de la persona no cristiana para el calvinista es un absurdo. Y le voy a decir algo, esto no lo estoy sacando yo como tal, hermano. Le estoy diciendo que esto es, esta parte sobre todo que estoy diciendo, okay, yo la estoy tomando prestada de este libro. Okay, yo he tenido experiencia con personas reformadas, calvinistas, okay, y no diría yo, por mi propia experiencia, okay, aunque de alguna manera sí, que traten de parecer absurdo el argumento mío, que soy otro cristiano más, pero no calvinista. ¿Ve? Porque es que el Dios del calvinismo odia a la mayoría de la gente, porque los eligió para que se vayan al infierno. Porque escúchame, si tú eliges a un poquitito para que se vayan para acá, los otros están elegidos para irse al infierno. Entonces a ti se te crea en tu cabeza una dualidad de que yo amo a los que Dios me ama como a mí me ama. Yo soy de los electos de Dios y yo soy como el ombligo del mundo. Soy algo especial, ¿verdad? Y tú, que tú no eres calvinista, entonces con esa actitud es con la que un presuposicionalista callejero, por llamarlo así, ¿verdad? De gente normal como nosotros, que yo soy calvinista y aprendí un poquito por acá y por allá, se maneja con el tema de la apologética. Okay. Presupone o parte del principio de que la persona tiene que reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Y en el tiempo en el que vivimos, hermanos, no se respeta ni la autoridad de ningún tipo, ni a la policía, ni a nada. Entonces, es más, pastor, es que ni siquiera los cristianos respetan la autoridad de la Biblia, porque no la obedecen. No la obedecen. La Biblia debería ser un manual de práctica y de fe y práctica del creyente, y no la obedecen, pastor. No la obedecen. No, yo hago no, espérate, pastor. Yo hago lo que yo quiera. Usted no entiende cómo estoy ocupado. Usted no entiende, pastor, los problemas que yo tengo. Y te voy a decir algo. Mucho menos podemos nosotros venir a obligar a una persona o partir con un no creyente a que él parta de la base de que la Biblia es verdad. Para entonces ahí empezar a desarrollar argumentación presuposicionalista dentro del mundo de la apologética. O sea, es, hermanos, complicado. De hecho, si usted me pregunta a mí, ¿cuándo usted, pastor, cree que la presuposición esta pudo haber sido efectiva? Yo diría que en la Edad Media, cuando la Iglesia católica dominó por 1000 años el cristianismo por medio del catolicismo, ¿verdad? Y la cultura en Occidente estaba ahí. Todo el mundo de alguna manera sabía que existía Dios y entonces se podía hacer una apologética basada en la autoridad bíblica porque se tomaba como cierta autoridad la palabra de Dios en aquel entonces. ¿Okay? No en todo el mundo, pero mucho más ampliamente que hoy en día. Hoy en día la gente no toma como autoridad la palabra de Dios. La gente no va a partir de la Biblia para decir, oh sí, sabes que voy a dejar las drogas y voy a dejar la vida infiel que yo tengo con mi mujer y yo voy a dejar de estar robando en mi trabajo. ¿Verdad? Porque por un argumento de esa manera no. Sobre todo cuando tú le dices a esa persona, tu vida es absurda y la mía tiene sentido. Pero como la mía tiene sentido, déjame enseñarte cómo vivir la vida como yo. ¿Okay? Y deja la vida absurda como tú.
Entonces, si nosotros miramos el mundo en el que vivimos, tú dime a quién tú vas a persuadir a caminar, dar un paso de frente a Cristo con esa arrogancia, con esa altanería, ¿okay? Y con esa forma de entender las cosas. O sea, el presuposicionalismo, la teología reformada, el calvinismo, de pie a cabeza, es una herejía. Es un daño que le hace el cristianismo desde mi punto de vista. ¿Okay? Pero esa es la segunda manera. Y la última, hermanos, ¿ok? Y la última es la experiencialista. ¿Ok? Y por ahí lo hablamos. ¿En qué consiste la estrategia basada en la experiencia? En que nosotros compartimos a la gente lo que Cristo hizo conmigo. Lo que Dios hizo conmigo. ¿Ves? La Biblia nos manda a hacer eso y debemos hacerlo. Pero yo diría que hay que hacerlo en conjunto con algo más. Porque yo te voy a decir que cuál es el problema. Yo te voy a decir cuál es el problema. Híjole, no tome nota de esta palabra y no le recuerdo. Yo hace un tiempo, hace unos años atrás, cuando vivía en Canadá, hablé con un compañero de trabajo. Y él sabía que yo era cristiano, empezamos a hablar del cristianismo y todo eso. Y él me dijo, empezamos a hablar de su experiencia religiosa. Ay, le pido disculpas que se me fue la palabra, pero es una práctica en la que la gente toma una bebida que es alucinógena, ¿okay? Y se practica, no sé, en la selva, en Perú, allá en Sudamérica, ¿okay? Y empieza la persona a alucinar y a mirar cosas, ¿okay? Y esta persona hizo eso y me dijo que él tuvo una experiencia religiosa. Okay. Una cosa, es que era fantástica. O sea, yo podía durar una hora aquí diciendo todo lo que me dijo y es una cosa, una fantasía increíble. O sea, podía salir un unicornio con 5 patas caminando patas para arriba, con un ala en la cabeza y con la otra en la barriga, y el unicornio le decía que tú eres la cosa más especial del mundo. Una cosa, pero impresionantemente loca. Y esta persona me decía a mí, y él me explicó en qué consiste el tema de los dioses y del Dios, porque es que hay una pelea entre fulanito y menganito en algún lado, y entonces estamos acá, y Jesús era simplemente uno enviado, pero él falló, y una historia, hermano, una historia que yo no sé dónde salió, que está así de ciencia ficción, ¿ok? Y él me decía, es que la experiencia que tuve fue increíble. El problema que tenemos los cristianos es, si nosotros hablamos de experiencia subjetiva, ¿por qué esa experiencia no es de Dios y por qué tu experiencia sí es de Dios? ¿Cómo tú lo demuestras? ¿Cómo tú distingues entre aquel acontecimiento y que hay muchas religiones y muchas prácticas que dicen tener, ¿verdad?, experiencias religiosas, muchas personas de diferentes naturalezas, características, dicen, tuve una experiencia religiosa y con Dios? ¿Cómo lo demostramos? La Biblia nos advierte en Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando nosotros basamos nuestra fe en una experiencia, caemos en arenas movedizas y caemos en esto. ¿Ves? Caemos en esto. Entonces, la Biblia nos manda a compartir nuestra experiencia con otros. Y de hecho, yo eso lo he pedido en la iglesia también, que lo hagamos. Comparta con otros lo que Cristo ha hecho en su vida, para que la gente sepa, pero tenga un fundamento sólido en la fe. Entonces, llegamos al final de esto. ¿Cuál es el modelo, la forma correcta de hacer apologética cristiana? Mira, voy a leer un par de versículos acá.
Porque el siervo del Señor, estoy en 2 Timoteo 2, 24, 26. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La palabra de Dios nos exhorta, hermano, a que vayamos y corrijamos a los que se oponen. ¿Verdad? Que vayamos para ver si Dios los salva, porque están con el diablo. No son personas que se van con Dios. ¿Okay? Y la palabra de Dios nos exhorta a hacerlo. Tenemos que ir, hermanos, y hablar con las personas. Y si tienen barreras, hay que ayudar a tumbar esas barreras. ¿Ve? Está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. La Biblia nos manda nuevamente, hermano, que nosotros vayamos y presentemos defensa de nuestra fe. Que vayamos y digamos por qué creemos lo que creemos. Que ayudemos a las personas. Y no estoy ni siquiera mencionando la gran comisión de ir y predicar el evangelio, porque lo doy por sentado de que es, como les decía en estos días, creo que el domingo, como decía mi maestro de matemática de 5º grado, es de cajón. Es la tarea del cristiano, ir y predicar el evangelio. La apologética, ¿verdad? Es esa arma que tenemos acá cargada de unas balitas ahí, ¿okay? Que nosotros tenemos preparado para ir y atender, ¿verdad? Cualquier necesidad que se tenga que atender cuando nosotros estamos haciendo la tarea evangelística. ¿Cuál es el modelo que nosotros debemos usar? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, dice, para que de todos modos salve a alguno. ¿Okay? Y dice, y esto lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Cuál es el modelo que debemos usar, hermano? Escúchenme. Le voy a hacer la pregunta menos técnica. ¿Qué debemos hacer para ayudar a una persona que entienda su condición pecaminosa según el evangelio? Para que una persona escuche la verdad del evangelio, una persona que no quiere escuchar la verdad del evangelio. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Todo lo que esté a nuestro alcance, porque es nuestra tarea. Escúcheme, no podemos saber si somos la última persona que Dios puso frente a la vida de esa persona para hablarle de su Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros, por calvinistas que somos, o por flojos, o por irresponsables, nos damos la vuelta y dejamos a esa persona ahí y pasó el camión y lo machacó y se lo llevó el diablo para el infierno. ¿Ve? Cuando Dios nos puso a esa persona al frente de nosotros. Viendo estos modelos apologéticos, la Biblia nos manda a compartir nuestro testimonio. ¿Okay? Hay que aprender a compartir nuestro testimonio. ¿Okay? Oye, sí, pero en aquellas religiones también y el otro. Entonces sabemos que tenemos una debilidad ahí. Pero si hay manera de ir, ¿okay? Porque si tú dices, por ejemplo, a una persona, no, es que yo tomé un líquido que me drogó, podemos entonces hablar del problema de que el cuerpo nuestro no sea controlado por el espíritu. ¿Verdad? Dice, no embriagándose, sino que seamos llenos del Espíritu. Entonces nosotros podemos agarrar versículos bíblicos donde otras experiencias pueden ir siendo descalificadas. Pero ¿sabes qué? Si una persona dice que yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Oye, entonces, háblale de eso. Ok, sí, Cristo te ama, sí, pero es que yo no creo. Lo dice la Biblia, es que para mí la Biblia tampoco. Y Dios, es que yo no creo en Dios. Pero es que existe un Dios, demuéstramelo. Bueno, Dios es creador y te puedes ir y hablarle. El punto es este, hermano. Hay muchas cajas llenas de muchas balas, muchos argumentos que nosotros podemos poner en esa arma. Entonces, ¿con qué termino? ¿Okay? Nosotros vivimos somos primeramente cristianos que estamos llamados a llevar el evangelio. Y nosotros necesitamos estar preparados para ir y compartir eso con todo el mundo. Eso es, hermanos, hacer apologética. Ese mandato bíblico. Entonces lo que nosotros hacemos es que nos vamos a la tienda, compramos las balas y nos las metemos al bolsillo. Vamos y estudiamos. Oye, si yo soy diligente, me voy para un país musulmán, voy a prepararme con el tema de los musulmanes. Si estoy en un sitio aquí donde el problema,
¿ok? Es la cultura posmoderna. Pastor, enséñenos de cultura posmoderna. ¿Qué tiene que saber mi hijo? ¿Qué tengo que saber yo para enseñarle a mi hijo para que mi hijo no se pierda por la cultura posmoderna que vivimos? Ay, qué bueno, vamos a hacer un curso, vamos entonces a hacer un estudio bíblico y te voy a enseñar el problema que tus hijos están viendo ya que tú no lo reconoces. Para que le hable y trate al chamaco y a la chamaca y lo metemos en la clase y se lo explico yo mismo. Y ahí hacemos un grupo. Entonces, vamos a poner las balas ahí, ¿verdad? Nosotros, donde es necesario, nuestros hijos, en las personas que nos mandan el evangelio ir a predicar, la Biblia e ir a predicar el evangelio. ¿Cuál es el modelo que va a funcionar? Mira, compartir a las personas nuestra experiencia, prepararnos con evidencias. A mí me gusta, y yo abrazo la apologética clásica. Eso organizó mi mente con claridad. Una persona me dice algo y yo lo ubico rápido en un diagrama y está aquí, ok, ya sé lo que tengo que hacer. Rápido, lo ubico mentalmente. Eso lo hizo en mí la apologética clásica. Pero digo yo que todo el mundo tiene que defender apologética clásica. No. Pero sí tengo un arma cargada para que vayas y puedas hacer la obra. Eso es lo que yo digo. ¿Ves? Presuposicionalismo, eso sí, antes de entrar a la iglesia, déjalo ahí en la papelera allá afuera. Eso sí que no lo traigas para acá. Eso es toda herejía. Y lo digo con tranquilidad. ¿Ves? Eso es herejía. Ni mire el tema de los calvinistas, ni de la teología reformada, ni nada de eso. Eso genera un cáncer en la mente del creyente. Yo les voy a decir algo, hermano, y aquí con esto cierro, pero saliéndome un poquito del tema. Yo he mirado si el calvinismo es una herejía. Y yo he estudiado lo que es una herejía. ¿Qué hace que una herejía sea una herejía? Ok, lo he estudiado. Y el calvinismo en su principio, en sus conceptos, no lo es. Pero el problema, sobre todo con el tipo de cristianos que hay hoy en día, en este tiempo, el calvinismo produce unas personas que se comportan como personas que pertenecen a una secta. Entonces, el comportamiento del calvinista hoy en día, que son personas que no estudian mucho, leen puras cosas en Facebook y en el Instagram y en el YouTube, y escuchan un montoncito de cositas ahí, leen la portada de un libro y ahí la paran. ¿Ok? Entonces se empiezan a construir un sistema, ¿verdad?, que produce una actitud, un comportamiento en esas personas, ¿ok?, que es un comportamiento sectario. El comportamiento. ¿El calvinismo es sectario? No creo. No lo creo. ¿El comportamiento de muchos que siguen el calvinismo es sectario? Definitivamente sí. Hay que cuidarse de qué es lo que leemos, qué es lo que miramos. ¿Ves? Hay que cuidarse de eso, muchachos. Y lo digo también para los hermanos que nos están escuchando en la radio. Entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros tenemos que seguir? ¿Cuál es el modelo correcto? Recordemos ese espíritu de Pablo, de quererse ser para todos, algo para todos. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, estás escuchando El Canto del